Iglesia de Jesucristo, es una bendición compartir con ustedes en esta hermosa noche la bendita palabra del Señor. Quiero compartir el tema titulado El amor a Dios en medio de la crisis. Y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bien, aquí estamos leyendo la historia de la iglesia primitiva. El libro de Hechos nos narra cómo vivieron los primeros cristianos. Y es así como Dios quiere que su iglesia hoy en día pueda enfrentar la crisis que hoy nos ha tocado vivir lamentablemente. La iglesia de Jesucristo estaba viviendo momentos de persecución, momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos en los cuales ellos no entendían por qué estaban pasando todo lo que estaban viviendo en ese momento. Aquí hemos leído que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan. Y no solamente eso, sino que también prendió a Pedro para echarle a la cárcel. Vemos cómo el pueblo de Dios, a pesar de lo que estaba viviendo en esos tiempos, ellos eran una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón. Y es esto lo que Dios quiere que su iglesia hoy en día pueda hacer: amarle a Dios sobre todas las cosas, aún cuando no entendemos el porqué. En momentos de crisis hay muchas interrogantes por nuestra mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no aquel que está pecando? ¿Por qué justo en este momento, cuando no tengo trabajo, cuando no tengo dinero? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? Y le estamos cuestionando a Dios. Y estamos quizás con dudas en nuestro corazón. Y decimos: ¿Dios me amará? Quizás Dios se ha olvidado de mí. Y estamos afligidos, estamos estresados, estamos agobiados. Pero es allí, en el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la necesidad, es cuando debemos demostrar nuestro amor a Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿cuánto le amas a Dios? Y es en estos momentos de incertidumbre en la cual estamos viviendo. Quizás has perdido a tu ser querido. Quizás estás pasando en estos momentos por una crisis económica, crisis familiar. Y el Señor te dice: quiero que en este momento me demuestres tu amor. Porque la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios, vas a poder enfrentar estos momentos difíciles. Es en esta situación en las cuales nos damos cuenta cuán vulnerables somos, cuán indefensos somos. Ni todo el dinero del mundo puede callar las muertes, el dolor, la desesperación, ni toda la posición social que podemos tener. Es cuando debemos de venir postrados a Dios. Es cuando debemos de venir a buscar el rostro de Dios con desesperación. Es momento de buscar a Jesús. Es momento de acercarnos a Dios, de entregarle nuestro corazón a Dios. Es momento de amarle a Dios como Él merece ser amado.
Vemos aquí que esta iglesia aprendió a confiar en Dios. Si nos vamos al capítulo 7 de Hechos, nos vamos al caso de Esteban, este gran siervo de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, pero sin embargo estaba pasando un momento difícil. Él fue muerto a pedradas, lo apedrearon, pero en ese momento en el cual iba a ser apedreado, él colocó los ojos hacia arriba. Miró a Dios, no miró a sus enemigos, no miró a las piedras que le estaban cayendo. Él miró a Dios y Dios se reveló a su vida. Él vio a un Dios todopoderoso en los cielos, sentado en su trono, y vio a Jesús a la diestra del Padre. Él vio la gloria de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú, amada iglesia, en estos momentos de crisis? Debes confiar en Dios, debes colocar la mirada en Dios, debes seguir amando a Dios con todo tu corazón. No debes dudar del amor de Dios, no debes dudar del poder de Dios. Posiblemente esta iglesia se hizo estas interrogantes: ¿por qué Dios con su poder no mató a este hombre Herodes, este rey tirano, este rey malvado, cruel, que acechaba a los cristianos, este rey que buscaba matar al pueblo de Dios? Y quizás ellos se preguntaban: ¿por qué Dios con su poder no lo destruyó? ¿Por qué Dios no los libró de la mano sangrienta de Herodes? Hay tantas interrogantes que podemos tener, pero quizás muchas de ellas no las podamos absolver. Pero nunca dudemos del poder de Dios. Aunque no entendamos el por qué, nunca dudes del amor de Dios. Sigue amando con todo tu corazón al Señor. Sigue confiando en su inmenso poder, que Él tiene el control de todo. Recuerden al pueblo de Israel, que estaba 40 años en el desierto. Pero sin embargo Dios la sustentaba, Dios los guardaba, Dios los alimentaba, Dios los protegía. Dios estaba a su lado. Y es igual, Dios está contigo. No tienes que resentirte con Dios. No tienes que pensar que Dios no ve tu dolor, que Dios está lejos de ti. Tienes que confiar en Dios con todo tu corazón. Y una iglesia que confíe en Dios es una iglesia que ora. Vemos aquí que dice en el versículo 5 que hemos leído: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una iglesia que ama al Señor es una iglesia que le busca en oración. Es una iglesia que ha entendido que Dios es su único socorro, que es su única fuente de salvación, que no hay otro camino, no hay otra vía de escape, que solo Dios es su única salvación. Y ellos le buscaban intensamente en oración. Era una oración sin cesar, era una oración con todo el corazón, y no desmayaban y clamaban cada día para que Dios guarde a Pedro de la mano del enemigo. Hoy tienes que orar más que nunca. Hoy tu oración tiene que cambiar de ritmo. Quizás estabas orando una vez a la semana, quizás tu oración era un tanto trivial. Hoy tienes que demostrarle a Dios que le crees, que le amas. Búscale. La oración es sinónimo de dependencia de Dios, porque solo de Él viene tu salvación. Esta iglesia era una iglesia que confiaba en Dios, era una iglesia de oración, era una iglesia de clamor, era una iglesia de intercesión que lograba sus victorias a través de la oración. Y vemos también que esta iglesia era una iglesia que descansaba en la paz de Dios. Y vemos aquí el versículo 6 de Hechos 12.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaron la cárcel. El 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vemos aquí que Pedro estaba en una paz profunda. Él estaba durmiendo con las cadenas en las manos, en una cárcel, custodiado con 16 hombres. Él no estaba diciendo: ¿por qué Dios, siendo un Dios que ama, por qué ha permitido que me metan a la cárcel por predicar su palabra? Él no estaba atormentado, él no estaba acusando a Dios, él estaba en una perfecta paz, en una profunda paz. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía miedo a la muerte, porque Pedro había tenido un encuentro, una revelación de Jesucristo resucitado. Y vemos también que Pablo pudo decir en una oportunidad que para él la muerte era ganancia, porque habían tenido la experiencia del Dios de la vida, habían entendido que la vida en esta tierra es pasajera, que son ciudadanos del reino celestial, que el sufrimiento que podrían tener en esta tierra era momentáneo, que todo lo que podían sufrir no se comparaba a toda la gloria que ellos podían disfrutar con Cristo Jesús en los cielos. Y por eso que él estaba en una profunda paz. Él estaba en una perfecta paz, estaba durmiendo. Tanto que el ángel le tuvo que tocar en el costado para que Pedro despertase. Dios quiere que en este momento en el cual estás atravesando momentos de crisis, tú puedas descansar en su paz. Dice la palabra que Él guardará en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento persevera en Jehová. Él nos guardará en perfecta paz. Tenemos que confiar que Dios tiene todo el poder en sus manos, que Él sigue en su trono reinando, gobernando, y que la última palabra lo tiene Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso tenemos que tener muy en claro como hijos de Dios. Nuestra confianza en el poder absoluto de nuestro Padre Celestial. Quiero llamarte a la reflexión en esta noche, amada iglesia. Quiero decirte que ames a Dios sobre todas las cosas, sin importar el grado de tu dolor, sin importar el grado de tu aflicción. Quiero animarte que ames a Dios con todas tus fuerzas, porque Él nos amó primero, porque Él nos demostró ese amor puro y sincero. Él lo dio todo por ti, y Dios quiere que correspondas a ese amor. Y si tú amas a Dios de esa manera, crees en la inmensidad de su poder, le buscas a Él en oración, quebrantas tu corazón delante de Él, te humillas y vives en su perfecta paz, vas a ver la gloria del Señor en tu vida. Iglesia de Jesucristo, quiero en este momento orar contigo y vamos a declarar que el Señor nos guarda en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Padre Celestial, aquí estamos agradecidos porque nos has revelado tu amor. Ese amor inmensurable que nunca se acaba, ese amor inagotable. Y hoy tu iglesia quiere corresponder a ese amor que no cambia, ese amor que es inmutable, que no varía, ese amor de Dios. Queremos cada día nosotros demostrarte en nuestro diario vivir ese amor genuino, ese amor verdadero, que no cambia a pesar
de lo que pesar, bendito mar, con todo nuestro corazón. Vamos a seguir confiando. Sí, seguir siendo Dios justo. Hable que vamos a seguir buscando tu rostro. Vamos a doblegar nuestro corazón delante de ti, bendito Dios. Fruto porque en ti, problema, nuestro corazón está confiado en tu amor y en tu poder. Gracias. Y desea permanecer en la fe que camina en el corazón en medio de esta situación dolorosa. Gracias. Señor, declaro Dios esa fe sensible de tu pueblo. En el nombre de Dios, que Dios te ame y les ahora cima transmisiones.